¿Qué tal? A continuación vamos a realizar un diagnóstico del sensor MAP, el cual vamos a utilizar equipos como lo que vendría a ser un multímetro, un escáner, una punta lógica y lo que vendría a ser un osciloscopio. Así que acompáñame en este diagnóstico. A continuación voy a hablar sobre el sensor MAP. MAP significa My Flow Absolute Pressure, que en español significa sensor de presión absoluta del múltiple de admisión. Su función principal es medir la presión absoluta que existe dentro del múltiple de admisión y enviar esa información hacia la ECU. Con estos datos, la unidad de control electrónica calcula la carga del motor y ajusta parámetros importantes como el tiempo de inyección de combustible, el avance del encendido y la relación aire-combustible, con el objetivo de mantener una combustión eficiente y cercana a lo que vendría a ser la mezcla estequiométrica. La ubicación más común del sensor MAP es sobre el múltiple de admisión, ya que desde ese punto puede medir directamente la presión del aire que ingrese hacia el motor. Sin embargo, en algunos vehículos se encuentra instalado en la pared de fuego y conectado al múltiple mediante una manguera de vacío. Existen dos tipos principales del sensor MAP, el analógico y el digital. El sensor MAP analógico entrega una señal de voltaje variable, normalmente entre 0.5 y 4.5 voltios. Cuando aumenta la presión dentro del múltiple, el voltaje también aumenta, mientras que cuando existe un mayor vacío, como sucede en ralentí, el voltaje disminuye. Su funcionamiento se basa en un diagrama piezoresistivo que se forma cuando cambia la presión del aire. Esta deformación modifica la resistencia interna del sensor y como consecuencia cambia el voltaje de salida que recibe la ECU. Entre sus ventajas se encuentra su diseño sencillo, su bajo consumo eléctrico y la facilidad para diagnosticarlo con un multímetro. Como desventaja es más sensible al ruido eléctrico y su precisión puede verse afectado por interferencias. Por otro lado, el sensor MAP digital no entrega un voltaje variable, sino una señal digital en forma de onda cuadrada. La información se transmite mediante cambios de frecuencia o del ciclo de trabajo, conocido como PWM. Internamente, primero detecta la presión mediante un elemento del sensor y luego con un convertidor analógico digital procesa esta información para generar la señal digital que será enviada hacia la ECU. Entre sus ventajas destacan una mayor precisión, mejor estabilidad de la señal y menor sustentabilidad a la interferencia eléctrica. Sin embargo, suele ser más costoso y normalmente requiere un osciloscopio o un escáner para realizar un diagnóstico adecuado. En cuanto al oscilograma, el sensor MAP analógico se observa una señal de voltaje continua y variable. En el ralentí, debido al alto vacío del múltiple de admisión, el voltaje suele encontrarse aproximadamente entre 1 y 1.5 volt. Cuando el motor acelera, el vacío disminuye, aumentando la presión absoluta y el voltaje se eleva rápidamente hasta valores cercanos de 4.5 volt. Durante la desaceleración ocurre el proceso contrario y el voltaje vuelve a disminuir. Una señal en buen estado debe ser estable, continua y sin interrupciones. Si se presenta picos, cortes o ruidos excesivos, esto puede indicar un sensor defectuoso, fugas de vacío, problemas de alimentación o fallas en la tierra o daños en el cableado. En el caso del sensor MAP digital, el oscilograma muestra una señal cuadrada que alterna entre 0 y 5 volts. En ralentí la frecuencia de la señal es menor, mientras que al acelerar aumenta la frecuencia en el ancho del pulso, dependiendo del diseño del fabricante. Además, los flancos de la onda deben observarse bien definidos y sin deformaciones. La ECU interpreta estos cambios para calcular la presión dentro del múltiple de admisión. Si aparecen pulsos irregulares, pérdida de señal o deformaciones en la onda, esto puede indicar una falla interna del sensor. En conclusión, el sensor MAP es un componente fundamental del sistema de inyección electrónica, ya que proporciona información indispensable para la ECU. Controla correctamente el funcionamiento del motor, optimiza el consumo de combustible y reduce las emisiones contaminantes y garantiza un mejor rendimiento del vehículo. A continuación vamos a diagnosticar el sensor MAP, el cual está ubicado encima del colector de admisión. Como primer paso vamos a proceder a desconectar el conector del sensor y vamos a encontrar una cantidad de 3 pines, la cual vamos a comenzar a diagnosticar mediante el uso del multímetro. El primer pin nos dio un voltaje de 0.07 volt, el segundo de 0.07 volt y el tercero una alimentación de 5.0 volt.
lo cual nos da a entender de que esta es la alimentación desde la computadora. A continuación vamos a diagnosticar con una punta lógica en la cual una luz naranja nos indica voltaje positivo y un azul voltaje negativo o cercano a cero, que vendría a ser masa. En el tercer pin podemos confirmar de que tenemos la presencia de voltaje positivo. En el segundo pin tenemos lo que vendría a ser una intensidad de un LED azul muy baja, la cual podemos diagnosticar de que este vendría a ser la señal. Y por último vamos a medir el pin número 1, en la cual tenemos una intensidad de un LED azul sumamente alta, la cual nos indica que tenemos una masa sólida del sensor. A continuación volvemos a conectar el conector del sensor MAP para medir la señal sin interrumpir el funcionamiento del sensor. Realizamos una prueba introduciendo cuidadosamente un alfiler por la parte posterior del conector hasta hacer contacto con el terminal del cable de la señal. De esta manera nosotros podremos medir el voltaje del sensor con el circuito conectado y posteriormente podremos arrancar el motor para realizar la medición en condiciones de correr. Una vez encendido el vehículo, procedemos a medir la señal del sensor MAP colocando las puntas del multímetro sobre el alfiler previamente instalado en el cable de señal. En ralentí obtuvimos un voltaje de aproximado de 1.43 volt, valor que se encuentra dentro del rango normal de funcionamiento. Al acelerar a fondo, el voltaje aumentó debido a que disminuye el vacío del múltiple de admisión y la presión se aproxima a la presión atmosférica. Al soltar bruscamente el pedal del acelerador, el vacío del múltiple aumenta rápidamente, provocando de que el voltaje de la señal disminuya momentáneamente hasta un valor muy cercano a 0 voltios. Posteriormente, la señal vuelve a estabilizarse alrededor de 1.43 voltios en ralentí. Este comportamiento confirma de que el sensor MAP responde correctamente a las variaciones de presión del múltiple de admisión y envía una señal adecuada a la ECU, por lo cual se concluye de que el sensor se encuentra en buen estado de funcionamiento. A continuación realizaremos el diagnóstico del sensor MAP utilizando un escáner automotriz. Como primer paso seleccionamos en el escáner el vehículo correspondiente, que en este caso es un Chevrolet Aveo Motion del 2008, para que el equipo establezca comunicación con la ECU e ingrese a la interfaz de diagnóstico. Una vez establecida la comunicación y con el motor en marcha, ingresamos al menú de datos en tiempo real, donde buscamos los parámetros correspondientes del sensor MAP y el sensor IAT. Aunque observemos ambos sensores, nuestro principal objetivo será analizar el comportamiento del sensor MAP. En la pantalla del escáner, la señal del sensor MAP se identifica mediante una gráfica de color roja. A continuación, realizaremos una aceleración rápida a fondo, que en ese momento observaremos un incremento pronunciado de la señal, reflejando un pico alto en la gráfica. Posteriormente, al soltar bruscamente el pedal del acelerador, la señal desciende rápidamente hasta un valor muy bajo y luego vuelve a estabilizarse en ralentí. Este comportamiento indica que el sensor MAP responde de forma correcta a las variaciones de presión del múltiple de admisión y envía una información adecuada a la ECU, lo que nos permite concluir que el sensor se encuentra en buen estado de funcionamiento. Por último, realizaremos el diagnóstico del sensor MAP mediante el uso del osciloscopio. Para ello, conectamos la pinza de la masa del osciloscopio al negativo de la batería y la punta de prueba al cable de señal del sensor MAP. Una vez realizadas las conexiones, encendemos el motor y observamos la gráfica generada en el sensor en tiempo real. En condiciones de ralentí, la señal se mantiene estable. Luego realizamos una aceleración brusca y observamos que el voltaje aumenta rápidamente, formando un pico en el oscilograma, debido al cambio de presión dentro del múltiple de admisión. Al soltar el acelerador de forma repentina, el voltaje disminuye rápidamente, ya que aumenta el vacío en el múltiple y posteriormente vuelve a estabilizarse en ralentí. Si la señal responde de manera rápida, continua y sin interrupciones durante estos cambios, podemos concluir que el sensor MAP se encuentra funcionando correctamente y entrega una señal adecuada a la ECU. Para esto nos damos finalizado el diagnóstico del sensor MAP.